Adelante, adelante. Pues bueno, colegas, buenas tardes, ¿no? Tenemos una clase un poco accidentada hoy, quién sabe por qué. Si alguien sabe, no dude en decirlo, porque tenemos la duda. Pero bueno, como sea, ¿no? Como decían los tres chiflados, el show debe continuar, ¿no? Cuando cambiaron como 4 o 5 veces de formación cuando moría alguno. Entonces, pues continúa el show, ¿no? Ha sido una semana pesada, ¿no? Porque, como les comenté la sesión pasada, esta semana tuvimos el Seminario Internacional de Hermenéutica Crítica acá en la facultad, ¿no? Todavía están los colegas aquí en México y falta todavía pues, el día viernes, ¿no? En el auditorio de Adolfo Sánchez Vázquez a las 6 de la tarde. Va a haber una presentación de varios libros, ¿no? Del proyecto de hermenéutica crítica, que bueno, pues es el espacio de coordinación que a la muerte de Gadamer se forma curiosamente aquí en la UNAM y que coordina a los estudios sobre hermenéutica crítica en lenguas latinas, ¿no? O sea, en español, en italiano, y que incluye también a gente de otros territorios, ¿no? De Alemania, ahora de Lituania, al parecer, de toda América Latina, por supuesto, y pues a quien se deja, ¿no? De participar de estos espacios de diálogo. Pues bueno, fue un congreso, un seminario, como sea que se llame, duro, ¿no? De bastante debate, ¿no? El tema central fue Heidegger y básicamente la idea era abordar un estudio a unos años ya de la publicación de los cuadernos negros de Heidegger. Se abordó pues abundantemente el tema ya por todos conocido, ¿no? Sobre el semitismo planetario, el semitismo metafísico, el semitismo planetario en Heidegger, si esos textos eran ya por fin la esperada confesión de la naturaleza fascista de la filosofía de Heidegger o no, ¿no? Y bueno, hubo debate fuerte, ¿no? Y bastante, pues incluso más allá de la norma académica de la pacificación de la discusión, en donde se discutió duro, ¿no? Duro sobre el tema, y bueno, especialistas internacionales como el que yo admiro mucho a Gaetano Churazzi, pues presentaron trabajos muy buenos. Teresa Oñate, que bueno, es quien es prácticamente una de las principales caras de esta del Critia, también presentó cosas muy buenas, y en fin, ¿no? Sí, chido por ir a mi ponencia, ¿no? Estoy bromeando, está todo en internet, ¿no? Entonces, quien quiera verlo, exceptuando lo que de plano la técnica sabe que no la queremos, entonces por eso se defiende también. Pues hubo algunas fallas técnicas, ¿no? Una parte de la exposición de Alberto Constante no se pudo grabar, se cortó los últimos minutos de la exposición de Teresa Oñate, algunas cosas, bueno, ¿no? O sea, somos filósofos, no somos ingenieros, ¿no? Denos chance. Pero ahí está el internet, ¿no? Para que se puedan utilizar estas herramientas en el futuro. Si les interesan alguno de esos temas, pues la verdad es que lo más desarrollado de la investigación, al menos en habla hispana, pues de algún modo se dio cita, o en lenguas latinas se dio cita estos días aquí en la UNAM, y bueno, también eso nos tiene agotados, ¿no? Habrá estado duro, pero igual que por lo de la clase, pues el show debe continuar. Y seguimos con idealismo alemán, ¿no? Esta clase podría ser idealismo alemán 2, ¿no? La clase pasada hablamos sobre cómo Kant deja este problema, ¿no? O este horizonte de comprender la representación o comprender la experiencia en términos de representación, y desde ahí conforma lo que se puede llamar una ontología dualista, ¿no? Eso es una ontología en la que existen dos polos, el polo del fenómeno y el polo del noumeno, ¿no? Y reconocimos como Jacobi, o lo comentamos como Jacobi, es el primero en poner el dedo sobre el renglón y decir, es que Kant estipula un plano ontológico que por definición es inaccesible, ¿no? O sea, el noumeno, como vimos en la crítica de la razón pura, se define como aquello que no es accesible a la razón, ¿no? Por su naturaleza, la razón accede a lo fenoménico, ¿no? A las intuiciones sensibles, ordenadas por las intuiciones puras, sintetizadas por la síntesis de la perfección del yo pienso, ¿no? Y se crea este match, que es el conocimiento, que sería la suma o la ordenación de las intuiciones sensibles en términos de las puras, ¿no?
particularmente la del espacio, serían las categorías, y finalmente sintetizadas en última instancia por el embudo que es el yo, ¿no? Que le da a esta multiplicidad una unidad, ¿no? Pero, dice Kant, ¿no? ¿Y de dónde vienen esas intuiciones sensibles, ¿no? Deben venir de algún lado. A ese lado, que por definición es de donde provienen las intuiciones sensibles, le llamaremos noumeno, y su definición es negativa, o sea, lo que no es fenómeno. Y dice Kant, ¿no? Para hallar un acceso a este campo, habría que haber una cierta forma especial de intuición que no sea sensible y que acceda a esta tramoya, trastienda de las intuiciones sensibles. Y pues ese mecanismo, si habría que llamarlo de algún modo, sería la intuición intelectual, ¿no? Pero no ve Kant dónde pudiera haber tal intuición intelectual, ¿no? Entonces vimos cómo después de esto se arranca todo un movimiento en la filosofía en que, bueno, los filósofos intentarán encontrar la salida a este problema, ¿no? Resumido perfectamente por Hölderlin, el problema es que el juicio nos presenta dos separados, y nosotros queremos uno, ¿no? En palabras de Fichte, ¿no? Si la filosofía es un amor por la verdad y no por las verdades, pues la verdad es una, ¿no? Entonces debe tender a la unidad, ¿no? ¿Dónde está esa unidad perdida detrás de esta división que Kant nos deja entre noumeno y fenómeno? Por no decir sujeto-objeto, porque hay que reconocer que el objeto, como notará Hegel, por ejemplo, ya está del lado del sujeto. El objeto ya es el resultado de la síntesis del sujeto. Lo que está aquí en juego es el sujeto contra quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Que excede completamente sus capacidades, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, hablamos de cómo Fichte plantea la posibilidad de esta intuición intelectual, ¿no? Cómo Fichte piensa que en el fondo lo que une al pensante y a lo pensado es el pensar. Entonces, que esta síntesis está en una actividad denominada pensar, ¿no? Y que si algo percibe la intuición intelectual es, en términos de la lección de 1794, ¿no? De estas apuntes que entregas las lecciones de 1794, es la acción de poner, la acción libre de poner en el pensamiento, ¿no? Entonces, la libertad sería, pues, en última instancia, este sustrato último que está antes de la separación de noumeno y fenómeno, ¿no? Bueno, el sujeto-objeto, y sería pues este campo del noumeno, ¿no? Y con ello pues sí encuentra Fichte lo que no pudo Kant, que fue una posibilidad de intuición intelectual, ¿no? Dijimos que de aquí todos los filósofos, incluido el propio Schopenhauer, van a querer encontrar una salida a este problema, van a querer encontrar una salida a esta cárcel de la subjetividad, ¿no? Encontrar algo que les permita reencontrar esta unidad originaria perdida a la que tiende la filosofía, ¿no? Y ya vimos una solución, y el día de hoy veremos otras dos, ¿no? Veremos a Schelling y a Hegel, ¿no? Y nos interesa, claro, reconocer qué estrategias proponen ellos para resolver este problema, ¿no? Como les había comentado, el día de hoy tenemos la participación de un queridísimo amigo mío y aparte gran filósofo y conocedor del idealismo alemán, ¿no? Leonel Gómez. Cuando vayan a la coordinación no tienen idea con quién se están hablando, ¿no? Es un gran filósofo y aparte un gran colega, ¿no? Y alguien pues que se ha comprometido con la filosofía más allá de las aulas, ¿no? Más allá de las aulas, en donde ni los premios ni los puntos de los organismos internacionales para nuestros artículos pues no reconocen, ¿no? No hay puntuación para reconstruir casas, no hay puntuación para enfrentar las injusticias de la sociedad y pensarlas y combatirlas, ¿no? Y bueno, ahí he reconocido a mi queridísimo amigo, ¿no? De hace tantos años, en este lugar que la filosofía académica no reconoce, y que tal vez por eso es el más valioso, ¿no? Sin más, pues le doy la palabra, ¿no? Que nos comparta, su tesis es sobre Kant y Schelling, ¿no? Pues que nos presente él mejor que nadie esta propuesta que hace Schelling y cómo Schelling intenta resolver este problema que nos deja Kant, que señala Jacobi y que Fichte ya intentó de alguna forma, y ahora Schelling le dará un nuevo giro, ¿no? Entonces, bueno, sin más le doy la palabra a Leo. ¿De qué sacar? Como quieras, güey. Igual que eso. Aquí está todo.
¿Se puede contestar? Bueno, pues muchas gracias a mi querido maestro Emiliano y a ustedes por dejarme que les presente un poco de la filosofía de Schelling, de la vasta producción que Schelling pues, realizó a lo largo de su vida, que fue bastante larga. En esta clase les voy a presentar el sistema del idealismo trascendental. Esto es gigante, entonces solo les voy a presentar el prólogo y la introducción. Y si llegamos un poco, les voy a chismear qué está pasando en este libro. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Si llegamos. Sistema del idealismo. Y como Viñera se había puntualizado en Milano, la diferencia o el problema se juega en la diferencia entre ser y saber. Porque parece que hay una incompatibilidad, una manera en la cual solo estamos girando en este punto, o que ya hemos descubierto qué nos permite, qué permite a los fenómenos presentarse. Ya hemos descubierto que permite que nosotros conozcamos a los fenómenos. Ya también hemos afianzado el aparato trascendental, la razón para saber cómo actuar libremente y moralmente. Pero parece que solo estamos girando sobre esto, sobre el saber, sobre la esfera trascendental. Y la cuestión que recupera Emiliano, la cuestión que Jacobiades pues a Kant, es decir, te estás quedando en un solo punto, estás quedando sobre ti misma, sobre ti mismo, y él lo llama nihilismo especulativo. Nihilismo especulativo, Jacob. Porque no puedes decir nada acerca de este campo, del ser. A Kant no le preocuparía decir eso, ¿no? No le preocuparía decir un ser eterno, sustancial. No importa no decir nada de eso, porque en realidad todos juegan los estados de las categorías y los conceptos. Pero Jacobi lanza la provocación a la época, dice Villacañas, para saber qué es el ser, más allá del sujeto que lo piensa, o el sujeto que lo intuye, o el sujeto que lo compone, que permite que la síntesis pueda lograrse. Entonces, ¿qué es esto? Quiero recuperar la respuesta de Fichte en el fundamento de toda la doctrina de la ciencia. ¿Qué es el ser? Es el yo, ¿no? Eso ya lo habían mencionado, yo creo. La única actividad que puede ser contenido y forma, es decir, autodesplegarse, es el yo. Y dice Fichte, ¿no? El yo es fuente de toda realidad, porque es lo absolutamente inmediatamente puesto. El concepto de realidad es dado solamente por medio del yo y con el yo. Pero el yo es porque él mismo se pone, y se pone a sí mismo porque es. Así, toda realidad es activa, y todo lo activo es realidad. La actividad es realidad positiva, absoluta. Bueno, ¿alguien podría parafrasear lo que esto quiere decir con lo que ya han visto de Fichte? ¿Y por qué el yo parece poder acceder al terruño del ser, más allá del sujeto? Y hay dos pistas, ¿no? La cuestión de se pone y se pone a sí mismo, y la cuestión de la actividad. Que no importa qué hagas o qué pienses, el yo está primero que la actividad del pensamiento. Ajá. Siempre está presente. Ok. Sí, sí. Constante. Claro. Contrario al fenómeno que puede variar.
Sí, exacto. Bueno, eso es, ajá, exactamente, es como el gran desplazamiento de Fichte, ¿no? No empezar con la separación para después sintetizarlo, sino empezar con que hay un despliegue, que se despliega a sí mismo, que permite que los fenómenos aparezcan. ¿Cuál es este despliegue? El principio del yo. Y conforme sigo leyendo acerca de idealismo trascendental, esta palabra sale cada vez más al principio y de una manera obsesiva. Entonces, yo les recomiendo que recuerden a Aristóteles mucho, pero también cuál es la diferencia entre los principios de la filosofía y lo que se aparece fenoménicamente. O en términos de Schelling, los principios, lo que es diferente a la experiencia empírica, o los fenómenos, lo captado sensiblemente, o los objetos. ¿Alguien va a decir algo? Aquí está jugando una distinción que se usa mucho en el medievo, ¿no? La usa mucho Tomás de Aquino. Mucho. Una frase que es de Aristóteles, pero que Tomás de Aquino usa también hasta el cansancio, ¿no? Okay. Y bueno, esta es la respuesta de Fichte, no lo pierdan de vista. Y yo lo había pensado también como posición filosófica, poner al yo como principio, si yo absoluto, es poner el mundo del humano como principio, ¿no? El despliegue de la actividad humana. Más allá del mero entendimiento, más allá de la acción, más allá del entendimiento y de la acción o de la libertad como campos separados, como lo dice Kant, cómo es una misma actividad humana desplegada en el mundo. Pero tampoco solo en el mundo, sino en la historia. Y no solo en la experiencia del conocimiento, del entendimiento, sino de la religión, de la historia, del arte. ¿Esto les suena algo que leyeron un libro que se llama Fenomenología del Espíritu? Si les suena así, es porque también Hegel viene de ahí, con otras herramientas conceptuales. Pero el primero que lo dice es Fichte, que pensar esa autoconciencia de cómo se ha pensado, y solo se puede recuperar esa experiencia porque de principio se ha desplegado, como principio se ha desplegado. Y bien, de hecho, eso también dice Schelling. En el prólogo del sistema del idealismo trascendental, en la página 139, dice: el yo se eleva a la conciencia en su más alta potencia. Fue el paralelismo de la naturaleza con lo inteligente. Esto, otra vez, el yo se eleva a la conciencia en su más alta potencia. Y este es el paralelismo de la naturaleza con lo inteligente. Pues, yo se eleva a la conciencia. Para seguir sobre la idea, ¿qué sería que el yo se elevara a la conciencia? ¿A alguien se le ocurre algo? Desde lo que han visto, ahorita estamos Kant y Fichte. Que se hace autoconsciente. Exactamente. Muy bien. O sea, Perdón, ¿qué significa que se haga autoconsciente? bueno, en Fichte ha visto cómo se ha desplegado su actividad como principio, como origen, ha visto cómo se ha desplegado, ha recuperado esa actividad y la ha podido hacer teoría, ha podido hacer una doctrina, una filosofía. Ha visto cómo este momento se da en el mundo del humano, como consecuencia la naturaleza se produce y cómo hay una relación entre esos dos momentos. Y no solo una relación, sino un choque, ¿no? Choque.
ha recuperado todo el cosmos, todo el universo. El mundo del humano, lo que por contraposición es lo no humano, es la naturaleza, cómo se relaciona entre ellos dos y cómo hubo ese conflicto entre ellos dos. Eso lo ha recogido, lo ha discernido y lo ha puesto en principios de la filosofía. El primer principio es este, yo absoluto, y es el primer principio porque es el primero que se autoposicionó en el universo y después se recuperó. El segundo es el no yo. Es decir, todo lo otro de lo humano, que solo puede salir a la luz debido al despliegue de esta actividad, de este principio. Y el tercero, ¿cuál es? La relación entre ellos dos. Y el cuarto, el conflicto. Pero lo importante que tienen que saber para demonstrar a Fichte es que es esto, el despliegue del yo, del mundo del humano en el universo. Como es una actividad que se realiza, que se despliega, esa es la palabra fundamental. Se despliega, se capta, se recupera, se discierne dónde estuvo, y después se regresa por medio del pensar como principio. Esta vuelta, justo es una vuelta, y se ha ganado, ¿qué se ha ganado? Los principios pues según Fichte de todo, del yo, del mundo del humano, del mundo de la naturaleza, solamente como lo otro del humano y la relación entre ellos dos. ¿Y qué en el mundo del humano? Sí, la experiencia sensible, pero también la historia y también la ética y la política, fundamentalmente. Tampoco es poca cosa. ¿Alguna otra duda? Es importante que entiendan eso. Es el despliegue de la recuperación. Y si ya empezaron a Hegel, eso tiene mucho sentido en la introducción. Como es que la fenomenología del espíritu es la ciencia de la experiencia de la conciencia en sus diversos momentos. Aparece primero cómo se aprecia sensible. La percepción, fuerza y entendimiento, los momentos de autoconciencia, la conciencia desventurada, luego la religión, que luego viene el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Exacto. Esos son los momentos en los que este principio se ha desplegado, bueno, según Hegel, que él lo llama espíritu, aunque también Kant lo llama espíritu en la crítica del discernimiento. ¿Y qué dice Kant que es el espíritu? La fuerza activa. ¿Y qué estamos diciendo que es el principio del yo en Fichte? La actividad desplegada. Es una cosa que es un tema. El espíritu es un tema. Y de hecho, qué bueno que dice. Habría que notar aquí, ¿no? O sea, la diferencia entre subjetividad y espíritu, ¿no? Que a grandes rasgos, dicha, la subjetividad es una estructura. El espíritu es esa estructura actuando, ¿no? O sea, ya no la estructura, sino la acción, ¿no? O sea, si hubiera que hablar, piensa Kant, no de la estructura de subjetividad, sino de la acción, de la subjetividad en el proceso de entendimiento, lo que sea, habría que decirle espíritu. Eso, pero también lo importante es que es recuperado después. No solo es ignorado, es otra vez recuperado, es convertido y discernido en principios de la filosofía y del pensar y de la historia de la política. Hay un autor que se llama Safransky, que utiliza este epíteto, espiritualizar la naturaleza para dar cuenta de qué es lo que está haciendo Fichte. Es decir, recuperar aquello que podría ser solamente lo otro del humano para incorporarlo al espíritu, es decir, al principio de yo desplegado, el mundo de lo humano desplegado y recuperado de nuevo en categorías para entender qué es eso del otro, qué es lo otro del humano. Ahora solo como un yo. Y él mismo
Él mismo propone este término, por contraposición, espiritualizar la naturaleza, que es naturalizar el espíritu. Y aquí se jugaría la propuesta de Shelley. Ahora, voy a intentar explicar esta propuesta. Se entiende por qué espiritualizar la naturaleza, ¿no? O sea, la idea es que a lo que está detrás, en otros términos muy sencillos, de la naturaleza, es la actividad del espíritu. O sea, no es que la naturaleza esté ahí sin más y luego el espíritu, bueno, ya repitiendo a Hegel, ¿no? Y luego el espíritu llegue a representarla, sino que al final la naturaleza solo es naturaleza porque es naturaleza que un espíritu interpreta. Porque ya cuando llama naturaleza, ya está en el campo del espíritu. Entonces, lo que está siempre en para ellos, a la base sería este espíritu, de donde nacería luego la diferencia de eso otro, del espíritu, ¿no? Pero lo que estaría en esta diferencia sería el espíritu y no la naturaleza. En estos términos, el ser estaría no del lado de la materia muerta, como dice Fichte, sino del lado de la actividad del espíritu. Y esta... Entonces, al espiritualizar la naturaleza, la estamos nombrando, la estamos definiendo. Estás recuperando lo que tú has puesto en ella. Y es la única manera para Fichte que tú entres en relación con ella. Porque tú ya de antemano has dejado algo. Has puesto algo ahí. Y la única manera para entrar en relación con ella es ver qué has puesto en ella. ¿Qué has puesto en ella? La acción, la actividad, la libertad. Y por eso hay un tránsito, ¿no?, en el idealismo, de la filosofía occidental, del idealismo alemán, que es la segunda crítica. La crítica de la razón práctica y el tema de la libertad. Pero eso implica unas pruebas, entonces se los dejo también como punto. Y ahora, en contraposición a espiritualizar la naturaleza, está naturalizar el espíritu. Ahora, regresando a la contraposición sujeto-objeto, que seguro Milán ya les contó muchísimo, piensa en el sujeto o en yo, como diferente del objeto, o en relación con el objeto. Ahora, ¿qué es el sujeto? Para Fichte, sería la actividad que se pone en sí misma, es decir, que no tiene alguna otra condición para instaurarse. Este despliegue que les comento no necesita de algo más para hacerlo, es por ejemplo su propia actividad, es propia, es autónoma, es autárquica, no necesita de algo más que como causa la provoque. De hecho, eso es la libertad en Kant, ¿no? No es iniciar una serie una serie causal, es iniciar una serie causal, no preguntarse cuál es la causa del efecto, es iniciar una. Entonces, el sujeto, el yo como principio en la filosofía de Fichte, no necesita otra condición para darse. Es incondicional. Es incondicionado. ¿Sí ven por qué? Porque, bueno, para ahondar más el problema, piensan que es un objeto, y ahora sí desde Kant, y también desde Fichte. ¿Qué es el objeto sino lo que está determinado, condicionado por las instituciones puras y las categorías puras? ¿Sí? Solamente para que algo sea objeto o fenómeno, tiene que estar testado, atravesado por por las instituciones, por las categorías del entendimiento. Eso ya lo veo. Entonces, esto es lo determinado. E incluso para Kant, la percepción trascendental o el suelo trascendental no es algo que esté determinado, no es algo que pueda aparecer, tampoco puedes tener un conocimiento acerca de eso. Por eso también a veces lo ponen como es igual a una X, ¿no? Es un principio lógico, es decir, analítico, que solo necesita así para darse. Aquí solo necesita así también para darse, pero ahora como principio pues del mundo en realidad, es el mundo del humano. ¿Sí? Quiero que esto quede muy claro porque ese es el siguiente desplazamiento de la filosofía. Si esto está determinado, ya sea por las instituciones puras o por las categorías,
o por la actividad de un principio autónomo autárquico que como actividad se despliega y no necesita de algo más para desplegarse. Esto al final está determinado, les comentaba. Entonces, esto solamente, como es el principio libre, activo, autárquico, es lo que permite que esto se despliegue, se ocurra. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué es el principio? ¿Y qué es lo incondicionado? ¿Qué es lo que no necesita una condición previa para darse? Porque es así mismo libre, autónomo y activo. Esa es la pregunta. Bueno, les pregunto, ¿qué es espíritu? Ajá. Ese es, pero bueno. Sí, el espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablarlas. Las categorías en que se ordena el espíritu. Ya está. Pues es que cuando dices espíritu dices eso, dices. Bueno, has recuperado las categorías con las cuales te ordenaste en el devenir y en el tiempo. Sí. ¿Hay algo más que esto? Ustedes dirían, ¿solo es el espíritu? Aquí se queda, aquí se acaba la manera de recuperar lo incondicionado en el universo. Es lo que diría. Exacto, ustedes serían fictianos, Exacto. hegelianos. Pues a la luz de Kant sería Dios. La naturaleza. Ah, Ese es de Schelling, ¿no? exactamente. Muy bien. Si ustedes dicen la naturaleza, se ponen su Schelling. ¿Y por qué? Porque lo influyó otro filósofo, ¿no? Bueno, ajá. Spinoza. Bueno, pero es que no es una filosofía trascendental, ¿no? Pero es una manera de Schelling adaptarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa que sacan ellos de Spinoza, y ya la dijimos la clase pasada, que Leo la mencionó muy enfáticamente también. Tipo de sistema. Exacto, y el sistema por dónde empieza. Por la naturaleza. En general, cualquier sistema, ¿qué es lo primero? Y exactamente. Pero a mí lo que me interesa, bueno, siempre me ha interesado es, ¿por qué el principio, si debería ser uno, unívoco, claro, distinto, ¿por qué para unos empieza aquí y con otros empieza aquí? Porque son dos cosas diferentes. Si tú dices naturaleza desde Fichte o Hegel, tú le estás diciendo lo otro del humano dado lo humano. Porque alguien diría, la naturaleza es el principio y la conciencia es un efecto de ella. Porque existió primero. En términos cronológicos, pues sí, pero por ejemplo, Hegel y Fichte dirían, sí, eso está bien, pero que no supieras que lo que estaba atrás de ella era el espíritu solamente porque no habías afinado las categorías y no te habías dado cuenta de lo que estaba ahí atrás de ella. Solo te faltaba historia y desenvolvimiento. Pero entonces la naturaleza sería la causa del espíritu. Desde Schelling. Es que acá hay un hiato, ¿no? Hay una diferencia. Pero ¿cómo puede ser una diferencia en el primer principio? Los principios de la filosofía y en algo que debe ser incondicionado. Y la respuesta que he descubierto es que son posiciones filosóficas, al final de cuentas. Son maneras de enfrentarse. Son posiciones filosóficas, son situaciones y maneras de ser. Sí, posiciones filosóficas. Pero para Schelling, ¿qué sería más importante, el espíritu o la naturaleza? ¿O un conjunto de ambos? Yo diría que la naturaleza, pero entiendo de una manera muy particular. Porque al final esta naturaleza también se va a despuntar. Pero ahorita podemos quedarnos donde la naturaleza se convierte en espíritu, y no el espíritu en la naturaleza. Y otra vez regreso a la cita que les estaba leyendo. El yo se eleva a la conciencia en su más alta potencia. Y este fue el paralelismo de la naturaleza con lo inteligente. Aquí que está diciendo.
si alguien había sido schellinghiano, fuera Carl Sagan, ¿no? Exactamente. O sea, claro, piénsenlo, ¿no? O sea, claro, el yo se reconoce en la naturaleza. O sea, el yo descubre cuando dice naturaleza, lo está diciendo y en sus términos. Entonces, que detrás de la naturaleza lo que hay es el yo. Pero ¿quién se está conociendo a través del yo conociéndose a sí mismo? Exactamente. Y el famoso dicho, ¿no? O sea, el universo, nuestro conocimiento del universo conociéndose a sí mismo, ¿no? Exactamente. Sagan sería schellinghiano, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una frase de Collier que dice algo así como: en el ser humano, el ser se vio a sí mismo. Hay un equiparamiento. Ya no hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que sea el ser. Y claro, también hay desenvolvimiento, ¿no? También hay elevación y a la conciencia. Es decir, a esto. Pero ¿quién es el yo absoluto? No es lo humano. Es la naturaleza. Es la naturaleza. A ver, pues. La naturaleza retorna por primera vez enteramente a sí misma y se hace manifiesto que ella es originariamente idéntica con lo que nosotros es conocido como inteligente y consciente. ¿Sí? Otra vez. ¿Por qué ella sería originariamente idéntica con con lo que nosotros es conocido como inteligente y consciente? Porque se está conociendo a través de nuestro conocimiento. Exacto. Pero entonces, ¿por qué en la naturaleza del espíritu desaparece la naturaleza? Si se supone que es causa de sí misma, en ese sentido de autoconocerse. Ah, bueno, no desaparece, se desfunda. Y eso es un siguiente movimiento. Ajá. Es que una cosa que hace Schelling a lo largo de su producción filosófica, que fueron como 50 años, es que siempre está volviendo al principio una y otra vez. Siempre le está, como decía, acosando al principio. Siempre encuentra algo, ¿no? Ahorita estamos en 1800 y la vida tiene un sistema. Todo está seguro, todo está asegurado. Podemos saber el sistema, podemos realizarlo, podemos encontrar cómo se expresa en la naturaleza, en la ética y en el arte. Pero tan solo unos años después, en 1809, esto ya no va a ser así. Y si nos da tiempo, voy a hablar de este tema. Esa es una peculiaridad de Schelling, ¿no? Schelling es un filósofo muy longevo, en el sentido de que tiene su producción filosófica muy temprano, ¿no? Bueno, sin entrar en los chismes, pues era un niño prodigio que se doctoró muy joven y que pues su carrera filosófica fue por tanto mucho más larga que la de sus contemporáneos, ¿no? Piensa en esto, Schelling, de que escribe las primeras notas que entrega en su curso de 1794, él muere en 1803. O sea, no llegan a pasar ni 20 años de sus primeras notas que no se publican como libro a que se lo lleve la tifoidea, ¿no? O sea, claro, su producción filosófica habría sido de 15 años y tal vez menos, ¿no? Mientras que Schelling tiene la peculiaridad de que es alguien que puede pensar antes de Hegel y luego después de Hegel. O sea, Fichte nunca pudo contestarle a Hegel, Schelling sí, y Schelling puede producir un rato más después de Hegel, ¿no? Que sobrevive a su amigo de dormitorio, ¿no? Entonces, todos ellos, en una nota también curiosa de los años salvajes de la filosofía, ¿no? De este concepto de Safransky, ¿no? Muchos de estos filósofos se van, o sea, están muy cercanos y muchos se van muy jóvenes, ¿no? Y situaciones dramáticas, ¿no? Tal vez la de Hölderlin, ¿no? Bueno, se vuelve loco, ¿no? Y es una situación dramática, ¿no? Pero, o sea, el punto es ese, ¿no? Schelling tiene esta peculiaridad que es, pareciera transversal a todo este movimiento, ¿no? O sea, desde los primeros debates o sea, él conoce a Fichte en Berlín, antes de que fuera rector, y él llega a estar después de que Hegel deja ya su legado y tiene chance todavía de rebatirlo, ¿no? Exactamente. Y siempre está yendo, y cada vez está yendo más profundo, cada vez más hacia el abismo,
más hacia lo infundado. Ajá. Por eso este burbujo lo llama a la producción filosófica de Schelling el sistema de la libertad. No podría parecer que haya algo más contradictorio que un sistema libre. Y justo así es la producción de Schelling. Pero ahorita estamos aquí, estamos en 1800, y Fichte todavía está vivo, y Hegel todavía es un schellingiano, y Helmholtz está por ahí en Jena, y Schelling cree haber encontrado la razón de por qué la naturaleza se despliega como sujeto, como espíritu. Y al mismo tiempo, por qué el espíritu es naturaleza. Esto que les voy a intentar explicar en este momento. ¿No sería una especie de panteísmo? Panteísmo. ¿Por qué panteísmo? Porque, bueno, no sé si Schelling hable de Dios, pero pareciera que con esto que dice que toda la naturaleza es espíritu, pareciera como... Bueno, no toda la naturaleza es espíritu. Y bueno, antes de que... Ajá. ¿Qué entendería Schelling por naturaleza? Ok, es lo que... Pero, es que, en términos rápidos, es actividad. ¿Actividad? Sí, actividad. Actividad productiva. Y actividad autoproductiva. Y es que esa es la respuesta, justamente. O sea, pensando en términos, pues, de la filosofía trascendental, puedes encontrar un principio en el cual lo subjetivo y lo objetivo coincidan. Puedes encontrar un momento en el cual lo subjetivo pasa al objetivo y lo objetivo a lo subjetivo. Eso, ajá. Si puedes encontrar eso, parece que puedes encontrar cómo la naturaleza es espíritu y cómo el espíritu replica el gesto de la naturaleza. Y Schelling cree haberlo probado, este principio, aquí. Panteísta, no sé, porque es que ¿qué te estás entendiendo por panteísmo? Que todo es Dios. Pues no sé. Solamente sería... Es que pareciera ser que dice, todo es espíritu, todo es Dios, es como algo que se puede relacionar, ¿no? Porque supone Dios es espíritu. Pues la respuesta solo sería sí, si Dios no es algo diferente a la naturaleza, y esto que no es diferente a la naturaleza tampoco adquiere un momento de límite, siempre está yendo más allá del límite. Esa es la respuesta para el panteísmo. Pero, Sí, una nota de esto, ¿no? El semestre que viene que veamos filosofía japonesa, veremos este problema, ¿no? Una de las interpretaciones de la tradición budista es que es una tradición panteísta, ¿no? O sea, si se niega el carácter sustancial de lo sagrado, existe la idea de que el plano de muerte y resurrección del samsara es a su misma vez el nirvana, ¿no? Que es una de las ideas del budismo mahayana. Entonces, ¿qué no? Entonces, todo es Buda, que es una cosa que se llega a decir, ¿no? O sea, ya Buda se manifiesta en todas las cosas como son. Y critica esta idea, la critica Masao Abe, muy fuerte, y dice, no, lo que pasa es que si pensamos el panteísmo en el sentido de Spinoza, quiere decir que todas las cosas son cualidades de una sustancia que es Dios. Dios no es las cosas, se muestra en las cosas, y las cosas son por Dios, son en el sentido secundario. Dice Abe sobre el caso del budismo, la diferencia de la religión budista es que no hay nada abajo. Las cosas manifiestan la budidad porque son finitas, no tienen un fundamento. Y eso es el punto, ¿no? O sea, digamos, como Leo lo mostró muy bien, ¿no? El panteísmo parece hacer una diferencia ya no sustancial en sentido tradicional, sino una diferencia de estatus ontológico entre el mundo, la naturaleza, bueno, los elementos concretos de la naturaleza y Dios, ¿no? Y que por eso la posición de Tales, el dictum de Tales, no es panteísta, ¿no? Todo está lleno de Dios.
No quiere decir que todo esté, o que la suma de todo sea Dios, o que cada una de las cosas es porque es en Dios, sino que todo ya como es, está lleno de Dios, ¿no? O sea, no es que esté esto y detrás de ello esté Dios, sino que esto ya es una manifestación, ¿no? Entonces, digamos, solo para avanzar esta idea de panteísmo. Exactamente. Ok. Ahora, la manera en cómo Schelling también plantea llegar al principio de la filosofía es utilizando un lenguaje muy trascendental, es decir, ¿cómo es posible la coincidencia de algo subjetivo y algo objetivo? En filosofía de la naturaleza, las preguntas que hace es, ¿cómo es posible el movimiento absoluto? ¿Y cómo es posible conocer algo fuera de nosotros? Pero ahora, centrémonos en esto. ¿Cómo es posible que algo pueda coincidir? Algo subjetivo y objetivo por un lado. Si parecen ser dos reinos tan separados, ¿cómo es posible que al final puedan conectarse? ¿Alguien tendría una idea con lo que han visto? Aquí no vieron Leibniz, ¿verdad? Porque bueno, esa es una respuesta, ¿no? Si son dos terruños tan distantes, parece ser que hay una armonía. Una armonía preestablecida que pueda permitir la confusión después, ¿no? Bueno, ahorita lo encuentro. Pero bueno, Schelling va a intentar ver esta armonía preestablecida, sin volver al dogmatismo, es decir, a la filosofía prekantiana, qué es lo que hay de común en lo subjetivo y lo objetivo. Y para hacerlo, va a trazar el camino en el cual lo subjetivo devenga objeto y lo objetivo devenga sujeto. La paráfrasis de la introducción es, si podemos encontrar que esto ocurra, podemos encontrar un principio desde lo cual los dos campos se han desplegado. Y... ¿alguien sabe qué es eso? Ok. Bueno, el primer tránsito, ¿no? ¿Cómo? El primer tránsito. ¿Cómo del objeto se pasa a lo subjetivo? Y la respuesta también sería responder esa pregunta. Que el objetivo de lo subjetivo hay un tránsito debido a que los fenómenos como presentación empírica se disuelven. El acontecimiento empírico se va. Todo queda trazado en meras leyes, o leyes generales. Por eso dice en el libro, ¿verdad? Bueno, en la página 151. En los fenómenos del magnetismo desaparece toda huella material, y de los fenómenos de gravitación, que incluso los investigadores de la naturaleza creían poder comprender solo como una influencia inmediata espiritual, no queda más que su ley, cuya realización a gran escala es el mecanismo de los movimientos celestes. Ajá. ¿Esto qué año es? Esto es 1800. ¿Por qué? Ley. Sí, es que, bueno, no sé si lo decías porque en este año muchas investigaciones científicas estaban teniendo lugar. ¿No dices por eso? No, más bien es por uno de mis intereses es el ocultismo y menciona algo muy similar a un autor de esa época. Sí. Y el paralelo ahí. Bueno, igual decirle, porque Schelling sí leía mucho eso. Pero bueno, parece ser que lo que se pierde, el objetivo, la presentación de la cosa como fenómeno, no hay nada menos que algo que se presente en la experiencia sensible
que una ley, que la ley del magnetismo de la gravitación. Sin embargo, esta ley parece explicar aún más qué es lo que se presenta, que la mera descripción sensible de lo que se presenta. En otras palabras, describir a gran profundidad qué es una roca, o cómo se parece una roca, no explicaría más cómo es que la roca está compuesta. Y el punto también es pasar de cómo es que podemos trazar las condiciones de posibilidad para que la roca aparezca, a decir cómo es la roca más allá de cómo parece. Y Schilling lo ve muy bien. Quien está escribiendo eso son las leyes de la naturaleza, son la ciencia, la ley de la gravitación, pero también en ese momento la electricidad y la química. Pero si trazamos estas leyes, lo dice aquí, ¿no? Desaparece toda huella material, toda presentación sensible. De la misma manera que trazar las sensaciones puras y las categorías de entendimiento, no están hablando de cómo por costumbre enlazamos fenómenos. Tampoco estamos describiendo eso, sino principios o leyes analíticas que tienen explicación generales. Aún así también las cosas pierden su manifestación sensible, pero son explicadas de una manera no empírica, pero y sí más general. Y tienen que tener presente la gravitación, la electricidad y la química en esto. Si ven el paso, el objetivo sensible y material se va, se diluye, se pierde, pero se gana lo que se gana en una ley general, lo que la cosa es, y eso explica más lo que la cosa es que su presentación sensible o descripción empírica. Eso también es principio del movimiento, pero el principio de la naturaleza. Sí, ven. Ya Kant había dicho, ¿no? O sea, hasta en la física y demás ciencias hay juicios sintéticos a priori, ¿no? O sea, toda acción trae una reacción, todas estas cosas no requieren justificarse empíricamente. O, por ejemplo, más claramente, ¿no? Que en todo proceso se mantiene la energía o se mantiene la masa en general, no se prueba empíricamente. Entonces es algo que viene de la naturaleza, pero le excede, ¿no? O sea, no es algo objetivo, digamos. No es algo también plenamente subjetivo, sino es algo que está más allá, o como diría Hegel, de su fuerza. Exactamente. Y también, si ustedes me objetaran, estás cayendo en un cientificismo, estás plegando de lo que la ciencia dice, es que no podríamos ver la respuesta Schelling, que es filosofía de la naturaleza. Y porque tampoco lo que le interesa es decir lo que la ciencia ha dicho, sino los principios de la ciencia, los principios de la ciencia, más allá de lo que la ciencia solo ha descrito en los fenómenos. Les voy a poner un ejemplo que me parece increíble y que creo que explica muy bien esto. Schelling pone un ejemplo de un remolino para explicar el movimiento, más bien los principios del movimiento y por consiguiente de la aparición de los fenómenos naturales. Explica que algo así como, imagínense un río. Un río puede siempre estar fluyendo, siempre, por ejemplo, al fin, a menos que una hidroeléctrica se implante al lado de él. Pero si no, siempre está fluyendo. Siempre está en su cauce. Ahora hay un inhibidor, una rama, una roca, ¿no? Que se interpone en el cauce del río y hace que el río choque y se desvíe en su curso natural. Pero en ese momento en el que choca el río con el inhibidor, se forma un pequeño remolino. Entonces, la explicación de esto es, esto que se formó no es diferente de la corriente del río, pero tampoco es igual que ella. Pero tampoco se formó por la misma devenir productivo de la corriente del río, se necesita un inhibidor. Sin embargo, lo que se creó no es idénticamente otro río, es un remolino, es un vórtex hecho de la infinita productividad y el inhibidor como tercer elemento de lo que en el río está produciéndose.
o deviniendo. Este ejemplo es complejo porque lo que aparece siempre está desapareciendo al mismo tiempo. El vórtice, el remolino siempre está... En el mismo instante que está apareciendo, está desapareciendo. Está buscando la presencia y ocultando. Y esa descripción es la que está tomando en cuenta de los fenómenos que aparecen. Y eso es mucho más que decir que por muchas leyes de la naturaleza puedes describir exactamente qué es un fenómeno. Y eso va más allá de la ciencia, porque siguen los principios de la filosofía y de la ciencia. Por eso es filosofía natural. Pero bueno, aquí es que el objetivo pasó a ser subjetivo, para explicarse a través de leyes generales, más allá de la experiencia esencial. No sé si me está viendo. Ok. ¿Hay alguna duda de cómo es que lo objetivo pasó a lo subjetivo? ¿Ocurrirá el camino de vuelta? ¿Cómo es que lo subjetivo pasa al objetivo? Y eso en realidad ya lo pueden responder ustedes. Porque eso es en gran medida el planteamiento de Kant y de Fichte. Dicen, ¿no?, que la filosofía trascendental parte de lo subjetivo como lo primero y absoluto y deja surgir lo objetivo de la filosofía trascendental o de lo subjetivo. Lo objetivo de lo subjetivo. ¿Cómo ocurre ese salir? ¿Cómo es que lo subjetivo pasa al objetivo? Tomando en cuenta con lo que ya han visto ustedes. O en otras palabras, el sujeto trascendental o el yo absoluto pueden producir algo. Conocimiento. Conocimiento, sí, ¿qué más? ¿No? Sí, eso está bien. Cualquier cosa que pueda ser pensando. Exactamente. Sí. Conocimiento y esto, pensar, produce ¿qué? Categorías. Se produce a sí mismo, ¿no? Y bueno, de ahí para lo que sigue, ¿no? Si solo estamos como de este lado, bueno, se produce a sí mismo y otra vez se despliega y luego se recupera. Pero solo estamos viendo una faceta de la ecuación, como lo subjetivo a sí mismo. Pero, bueno, sí hay algo que se produce, ¿no? O sea, en un primer momento las categorías, y luego se produce a sí mismo. Por eso dice que... a ver si lo encuentro. Fíjense, la intuición solo llega a la conciencia común. De la intuición solo llega a la conciencia común lo objetivo. El intuir mismo se pierde en el objeto, mientras que el modo trascendental de consideración descubre más bien lo intuido solo a través del acto de intuir. Lo intuido a través del acto de intuir. Así pues, el pensar común es un mecanismo en el cual dominan conceptos, pero sin ser distinguidos como conceptos. Mientras que el pensar trascendental interrumpe ese mecanismo y al ser consciente del concepto, como acto se eleva al concepto del concepto. En el actuar común se olvida del actuar mismo en favor del objeto de la acción. El filosofar es también un actuar, mas no solamente un actuar, sino a la vez un constante autointuirse en este actuar. Por tanto, la naturaleza del modo trascendental de consideración ha de consistir en general en que en él también es traído a la conciencia y objetivado lo que en todo otro pensar, saber o actuar, rehuye a la conciencia y es absolutamente no objetivo. En una palabra, ha de consistir en que lo subjetivo se objetiva continuamente a sí mismo. Ahora, esto ahora es claro, ¿por qué lo subjetivo se objetiva continuamente a sí mismo? ¿No? Por esto, por este principio que ya habíamos encontrado. El principio que se produce como
es una condición que se produce a sí misma, se despliega y después es recuperada. Pero esto solo es un elemento de la ecuación, solamente es lo subjetivo dándose a sí mismo. Y no solo dándose, sino intuyéndose, sabiéndose que se da. Y autointuirse en el actuar, se autointuye en el actuar. No solamente está arrojado al mundo, no solamente está en medio de todo actuando, sino que, no sé, cómo detiene ese momento y reflexiona cómo es que actúa, cómo es que a sí mismo se está dando a actuar. Pero hay una separación, ¿no? Hay un momento de desligamiento de lo mero dado en el mundo. ¿Sí? O pensándolo solo en términos de la condición del conocimiento. Produce las categorías que le permiten conocer. Pero eso no es estar inmerso en la expresión del conocimiento, es producir aquello que le permite conocer. ¿Qué le permite conocer? Recuerden acá. Y también a Fichte. Sí, también a Fichte. Conocemos y actuamos porque hay un yo que está actuando. Pero este yo es como principio de filosofía, no es algo que esté ya inmerso en la ética, la historia y la política, sino que es un principio que puede explicar cómo es que la ética, la historia y la política se ha dado. Pero es una producción. ¿Sí? ¿Sí ven? Ok, entonces, ¿por qué lo subjetivo se objetiva continuamente a sí mismo? Bueno, es por esto. Se produce a sí mismo. Se produce a sí mismo como... Produce lo que le permite conocer y se produce como... Pensando como sujeto libre que puede actuar. Ajá. Entonces podemos decir que hasta la naturaleza se despliega como espíritu, porque el espíritu primero se forja como categorías, luego como yo, antes de objetivar cualquier cosa, y así cuando la naturaleza es como traída a la conciencia, pues es objetivada por algo que ya se constituyó a sí mismo antes de objetivar a la naturaleza. Pero la naturaleza se vuelve como una objetivación de una autoafirmación del espíritu. Sí. Estuvo complejo lo que dijiste, pero sí. Sí. ¿Sí entendí? ¿Sí? ¿Sí escucharon? Sí es eso, ok, sí es eso. Pero, No. sí es eso. Pero ¿cuál es la condición de que... ¿Cuál es la condición para que eso ocurra? Eso es la descripción de lo que está pasando, de cómo se objetiva. Pero ¿cuál es la condición de que eso ocurra? ¿Cuál es la condición de que el objetivo pase a lo subjetivo y lo subjetivo a lo objetivo? ¿Qué es lo que tú escribiste? ¿Hay acaso una armonía preestablecida antes de la separación sujeto-objeto? Hay un momento en el cual Dios puso esta armonía para que los dos se conocieran y coincidieran. Pues que el espíritu sepa cómo categorizarse antes de que lo hagan, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo explicarías que lo sensible se pierde a favor de la ley? Y esa ley explica más lo que es la cosa, que la cosa en su presentación empírica. ¿La estás quedando en un elemento? Bueno, ¿existe una armonía preestablecida? Dios, en el mejor de los mundos posibles, dio esta armonía para que alguien hiciera la coincidencia. ¿Será eso acá? Pues parece que no, porque ya pasamos la filosofía crítica. No se puede comprender cómo el mundo objetivo se acomoda a representaciones en nosotros y que al mismo tiempo nuestras representaciones lo hagan según el mundo objetivo, si no existe entre esos dos mundos el ideal y lo real, una armonía preestablecida. Pero esta armonía preestablecida no es ella misma pensable
Si la actividad por la que es producido el mundo objetivo no es originariamente idéntica a la que se manifiesta en el querer y viceversa, pues bien la actividad que se manifiesta en el querer es una actividad productiva. Todo actuar libre es productivo solo con conciencia. Bueno, sí hay una armonía preestablecida, pero de un tipo muy especial, no forjada por un Dios. Y otra vez sale esta palabra. Actividad, pero no solo actividad, ¿no? Actividad originaria y productiva. El terreno de la armonía preestablecida que se despliega en el objeto pasado al sujeto y en el sujeto al objeto es una actividad originaria productiva. ¿Esto les recuerda algo? ¿Recuerda a Fichte? ¿Estamos volviendo otra vez a Fichte? Pues sí, esto lo llama Schelling bueno, lo llama yo absoluto. Y para hacerlo, otra vez también regresa al Kant de la tercera crítica. Nos falta algo más. ¿Dónde está? Bueno, nos falta este punto ya. La naturaleza, como totalidad en sus productos particulares, tendrá que aparecer como una obra producida con conciencia, pero al mismo tiempo como producto del más ciego mecanismo. Ella es teleológica sin ser explicada teleológicamente. Por lo tanto, la filosofía de los fines de la naturaleza, o teleología, es ese punto de unión de la filosofía teórica y la filosofía práctica. Otra vez. La naturaleza tendrá que aparecer como una obra producida con conciencia. Esto es el primer escenario, ¿no? Una obra producida con conciencia. ¿Eso qué quisiera decir? Que tiene fines. Ajá. Pero si tiene fines, ¿qué se presupone? Es que, no sé, esa parte me suena buena a la crítica del juicio. Sí, exactamente. Sí, por eso Kant la tercera crítica. Pero ajá, justo, ¿qué dice Kant? Si hay algo que tiene fines, parece ser que hay un Dios actuando detrás de eso, un arquetipo original. Y esa es la condición del juicio teleológico. Pensemos como si tuviera una finalidad esto. Pero desde el territorio trascendental, estamos pensando como si, no estamos diciendo que atrás hay un Dios, o un arquetipo original, o la causa uno del mundo, ¿no? Estamos pensando, estamos componiendo para ver si esto puede ser pensado de esta manera. Y esto le da Kant herramientas para pensar la paz perpetua, la comunidad de las naciones, ¿no? Pero ahora estamos en el terreno de una actividad originaria productiva, que dice es un yo absoluto. Y parece que dice que es una obra producida con conciencia. Esto es una obra producida con conciencia, tiene un fin, aquí está el fin. ¿Hay un Dios aquí? Esa es la explicación de todo. Al final otra vez volvemos a que hay un principio fundamental del mundo que está haciendo que sea una obra producida con conciencia, con la suma conciencia. Otra vez está ocurriendo eso. Esa es la pregunta, ¿no? Pues bien, leamos la siguiente parte. Otra vez, la naturaleza tendrá que aparecer como una obra producida con conciencia, pero al mismo tiempo como producto del más ciego mecanismo. Ella es teleológica sin ser explicable teleológicamente. Otra vez,
teleológica sin ser explicable teleológicamente. Ella tiene fines, aquí está el fin, ¿no? Fin último, pero no puede ser explicada por medio de fines. ¿Una contradicción? ¿Una paradoja? Pues no, porque estamos hablando de nuestros elementales. Ella tiene fines sin ser explicable teleológicamente. Solo es una actividad que está tendiendo hacia, solo es una actividad que se está realizando perpetuamente, moviéndose hacia un fin. Y por eso borré el punto. Imagínense un punto en el cual todo estuviera tendiendo. Y ahora, pero no es explicable teleológicamente por ese punto. Solo bórrenlo y solo tienen la actividad tendiendo. Tendiendo hacia, en un perpetuo móvil, siempre. Por eso es actividad productiva, originaria. No volvió otra vez el Dios, no hay un principio atrás de todo. Solo pasa. Solo está en actividad productiva, solo está produciendo. Solo es una actividad que está produciendo. Pero, más allá de lo subjetivo, porque también atraviesa lo objetivo. Y ahora, ¿qué me has preguntado? ¿Y eso es la naturaleza? Pues sí, eso es la naturaleza para Schelling, pero no para cualquier otra ciencia, ni para cualquier otra concepción de la naturaleza. Como, no va a ser la naturaleza para Hegel, ni para ti. Es lo que, pues lo más cercano es pensar es física como poiesis. Pensarlo como física como poiesis, de la filosofía griega. ¿Alguna duda? Oye, pero es que, o sea, según entiendo en Kant, la naturaleza, digamos que los fines de la naturaleza están puestos por la subjetividad, ¿no? Y aquí en Schelling, en el sentido de la actividad originaria, la naturaleza tiene su, digamos, su fin en ella misma sin necesitar de una subjetividad. Sí, exacto, pero tiene su fin en sí misma, pero sin un fin al final. Por eso solamente, es que este es como el mecanismo expositivo que le permite decir a Schelling, siempre está en producción, siempre está en actividad. Porque si tú dijeras que tuviera un fin, la naturaleza se podría parar en ese fin. El fin como autoconciencia, como libertad. Pero al final no puede ser explicada en ese fin. Por eso también eso hace que el sistema se desborde. Porque sin fin siempre está dándose. Aquí, bueno, no aquí, sí, aquí más bien. Aquí quien está explicando lo objetivo y lo subjetivo, dándose al unísono, es el arte. Bueno, pero aquí, después, ¿quién va a explicar qué es la actividad originaria productiva? Bueno, sí, el arte, la tragedia griega. Aquí solo dice arte, como órgano de la filosofía. Pero después, bueno, después la verdad es que esto les decía que se va a desfondar. Pero todavía tiene una clase de Hegel. Entonces, Quiero rápido y si queda un chocito. Ok. Bueno, muchas gracias, mi queridísimo colega Leo, gracias por compartirnos tus saberes, ¿no? Vamos ahora rápido, ¿no? A hacer un recorrido por Hegel, ¿no? Ya que tiene esta idea de Fichte, ¿no? En una nota para contextualizarlo un poco, ¿no? Es la primera publicación que hace Hegel será la diferencia entre el sistema de Fichte y Schelling. ¿Por qué? Porque Schelling, a pesar de ser más joven que Hegel, tuvo más éxito en la academia y tenía ya una posición en la universidad y Hegel no. Entonces, porque entre otras cosas Hegel no tenía publicaciones, ¿no? Entonces le dice, pues mira, hazte un libro en que expliques lo que nos acaba de explicar Leo, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre que el principio sea el pensar, con esa connotación subjetiva que tiene Fichte, o que sea la naturaleza productiva, ¿no? Sería la diferencia del sistema de Fichte y Schelling, ¿no?
Y Hegel, a partir de ahí, va a empezar a decir, bueno, pero tal vez yo no estoy tan de acuerdo ni con uno ni con otro, ¿no? Y va a elaborar esto que es la fenomenología del espíritu, que, bueno, será parte del sistema. A mucha gente critica entrar por aquí, yo creo que tiene algo de razón, aunque sí ilustra un poco la agenda de Hegel en contraposición con los otros autores, ¿no? Recordamos el problema de Kant, ¿no? El problema que dejó Jacobi sobre el nómeno y el fenómeno, ¿no? Tengamos eso como trasfondo, porque es desde ahí donde se va a operar todo, ¿no? Es desde ahí donde se va a problematizar, ¿no? Intentar sobre esta situación, ¿no? Hegel empieza en el prólogo muy cercano a los demás autores, ¿no? Muy cercano a Fichte, muy cercano a Schelling, ¿no? La verdad solamente existe en el sistema, ¿no? Aquí está el vínculo espinosista, ¿no? Si la filosofía aspira a volverse ciencia, misma aspiración de Fichte por lo menos, tiene que convertirse en un saber real, y un saber real tiene que ser un saber sistemático. Entonces la filosofía tiene que ser un sistema. Pero, dirá, aquí viene el gran giro, el gran cambio. Dice Hegel, pero el espíritu, esto es la subjetividad activa, viéndoselas en el mundo o expresada ya ónticamente, digamos, nunca está quieta. Esto es, pareciera que el error que han tenido los pensadores anteriores es intentar entender a la subjetividad como una estructura y no como un proceso, como un devenir, ¿no? Y ese va a ser el gran cambio, ¿no? Dice, la subjetividad, y aquí viene una analogía muy bella, es como un niño, ¿no? No está por una y para siempre ya dado con todas sus formas, sino que se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando, y ese desarrollo no es paulatino, muchas veces es con saltos, ¿no? Los bebés no van poco a poco nada más, sino de pronto un día no caminan y el día siguiente sí caminan, ¿no? Un día no hablan y el día siguiente dicen una palabra. Van dando, palabra que como marcó el siglo XX, saltos cualitativos, ¿no? Va dando saltos cualitativos, van cambiando en cualidades, ¿no? O sea, el ser humano no es sin más como es, sino es el producto de un desarrollo, pensando en la analogía del niño, ¿no? El espíritu, piensa Hegel, le pasa lo mismo, ¿no? El espíritu es el resultado de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura. O sea, el espíritu no está dado ya para siempre en un solo tipo de relación con lo ente, sino que esa relación se va desarrollando, desplegando y transformando. Y esa transformación se dará en saltos cualitativos, o como dirá más adelante, en figuras, ¿no? El problema en Kant, el problema en Hegel, el problema en Fichte es que pensaron solamente al espíritu en un momento, como si esa fuera su única forma de relación, y no pudieron reconocer que la relación del espíritu o la forma del espíritu de desplegarse es un proceso. Y dice aparte más aún, ¿no? La conciencia guarda recuerdo de la riqueza de su existencia anterior. O sea, la conciencia misma, en su estadio actual, guarda un recuerdo de todo este proceso que la ha llevado hasta donde está. En este caso, ¿cuál es el recuerdo? Adelantándonos un poco, la filosofía. La filosofía, cristalizada en este libro, ¿no? Que sería el acto de rememoranza de la conciencia que va a recapitular cómo llegó al estado actual de cosas, ¿no? Cómo llegó a reconocerse como se reconocerá en este libro, pues es el resultado de todos estos momentos, ¿no? Les voy leyendo partes. Yo creo que estas primeras partes son cruciales para nosotros porque van a ilustrar la agenda, ¿no? Leo de la... acá, ¿no? Según mi modo de ver, que debería justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Leo de más abajo. El pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento. Se trata de saber, además, si esta intuición, bueno, aquí la intuición intelectual, más adelante leo, la sustancia viva es además el ser que es en verdad sujeto o lo que tanto vale
que es en verdad real, que solo es en cuanto es el movimiento del ponerse a sí mismo o la mediación de su devenir otro consigo misma. En cuanto a sujeto y la pura simple negatividad, y cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contraponen, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro, en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Ahí está la crítica brutal, ¿no? O sea, la unidad de la conciencia no es algo originario, como sería en Schelling, no es algo que está dado siempre, como sería en Fichte, sino es el resultado de ese proceso. Esto es, la unidad de la conciencia, el yo absoluto, digamos, no está dado ya, sino tiene que encontrarse. ¿Dónde se encuentra? En este proceso de desarrollo de la conciencia. Y esa conciencia se relaciona solamente encontrándose en su ser otro. ¿Qué es su ser otro? Sorprende el momento de la conciencia. El ser otro más inmediato es lo puesto enfrente de ti, ¿no? La conciencia, dice, ¿no? Recapitulando sobre la cita, ¿no? Decía, que es la sustancia viva, otra vez una idea de Fichte, ¿no? Que el yo o el sujeto es un principio activo, mientras que lo objetivo sería un principio pasivo, ¿no? Se va reconociendo contraponiéndose con algo que de entrada ve como diferente y reconoce eventualmente que detrás de ese ser otro no está otra cosa que ella misma. Y entonces va a ganar otro momento, otra determinación en su camino y darse cuenta de quién es, ¿no? Veremos cuando entremos un poquito al sistema cómo funciona este procedimiento, ¿no? Pero poco a poco, a grandes rasgos, lo que está haciendo la conciencia es reconocerse en su ser otro, descubrir que en eso que pensaba que era diferente a ella, de hecho, está ella, ¿no? Pasa de ser, usando uno de los términos básicos, ¿no? De ser un en sí, o sea, la conciencia en sí, a ser para sí, a reconocerse a sí misma en un otro, ¿no? Cito otra vez de la, bueno, está... bueno, claro, dice, lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado. Lo absoluto, a despecho de como lo habría sido el procedimiento de Fichte y de Schelling, no es lo previo, y después de ahí se daría la separación de lo ya determinado, lo relativo. Lo absoluto es el resultado del proceso de reconocimiento de lo relativo. En este caso, el espíritu, que se iría reconociendo, y en ese proceso se iría deviniendo absoluto. Pero el absoluto no es el principio para nosotros, sino el final, ¿no? Y aquí la frase de Tomás de Aquino y eventualmente Aristóteles a la que me refería, ¿no? No es lo mismo lo primero en sí, o el principio, que lo primero para nosotros. No es lo mismo el momento de la conciencia que nosotros reconocemos primero, que en este caso veremos es la certeza sensible, a el primero como principio en sí, que será el espíritu absoluto. Lo primero en sí, o sea, el espíritu absoluto, de hecho es el final, el resultado de este proceso, de esta historia de la conciencia que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Dice, cito más adelante otra vez, en efecto la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento, o la reflexión en sí misma, el momento del yo, que es para sí la pura negatividad, o se reduce a una fracción pura, el simple devenir, ¿no? Entonces, este proceso de mediación, ¿no? En que el yo se confronta con otro es a través del proceso en que se llega a reconocer el yo para sí mismo, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Este proceso, dicho en otros términos, ¿no? Dice más adelante, el puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, este éter en cuanto tal es el fundamento y la base de la ciencia o el saber en general, ¿no? Entonces, el proceso aquí está claro, ¿no? El conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro.
Pues es un proceso de reconocimiento, ¿no? El espíritu se reconoce en lo ser otro. Y cada figura o momento de este desarrollo, el ser otro será diferente, ¿no? Irá ganando terminaciones y encontrándose a otra forma del ser otro delante de sí hasta que ya no quede un ser otro que reconocer, ¿no? Entonces, esta ciencia del saber, que será la filosofía sistemática, ha de ser ya no un sistema, al menos aquí, no entendido como un sistema que va del principio y de ahí deduce lo demás, sino una fenomenología. Esto es, un estudio de las distintas formas de darse o de mostrarse de la conciencia en este proceso de reconocimiento, ¿no? Entonces, no se trata de que empecemos con el principio como hicieron los otros y de ahí deduzcamos lo demás, como lo hizo Fichte, por ejemplo, ¿no? Al revés, empecemos por cómo la conciencia se manifiesta de su forma más simple y de ahí recorramos esas distintas formas de fenómeno, de manifestarse, de mostrarse, de darse, hasta llegar a lo primero en sí. Entonces, por eso es fenomenología del espíritu, es el recorrido histórico por los distintos momentos o figuras en las que el espíritu se va reconociendo a sí mismo hasta llegar a lo absoluto o a lo incondicionado, ¿no? Esto para entender un poco el título de la obra, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Con eso podemos dejar en paz el prólogo y entrar a la introducción, ¿no? Ya tenemos una idea de qué se trata esto y cuál va a ser la novedad que va a introducirnos Hegel en enfrentar este problema, ¿no? Empieza Hegel abordando el problema del error, ¿no? Existe una idea, ¿no?, de que a la hora de la representación existe la posibilidad de errar, ¿no? Esto es, cuando yo me represento este borrador como café, sólido, lo que sea, puede estar en un error, ¿no? Y temo equivocarme. A lo mejor este borrador no es como yo pienso que es, ¿no? Y cuando yo digo esto, pongo una relación que tiene tres momentos. Está por un lado lo absoluto, lo incondicionado, que es un objeto fuera de mí. Está por otro lado el yo, que se lo representa, y en medio una relación entre ellos, que es el representar. Entonces mi preocupación es que yo, cuando utilizo este instrumento de representar, no esté accediendo a esto absoluto, ¿no? Esto sería, digamos, usando una palabra luego popular en la fenomenología, la posición natural, ¿no? O sea, como de entrada enfrentaríamos este problema o pensamos, ¿no? Tal vez no me estoy representando como de hecho es, ¿no? Esto absoluto que no tiene condiciones, yo lo intento representar y no lo logro y bueno, que a lo mejor puedo errar, ¿no? Y dice poéticamente Hegel, ¿no? ¿No será que este temor a errar es el propio error? ¿No será que a lo que hay que tenerle desconfianza es a esta desconfianza? Porque de hecho, cuando pienso esto como absoluto, como algo totalmente separado de mí, como noumeno, ya es noumeno para mí, ¿no? Ya es noumeno para mí. O sea, entonces, realmente lo incondicionado no es esto, sino algo que está antes a eso, que es el espíritu, o la conciencia que lo reconoce como algo, ¿no? Esto quedará más claro adelante, ¿no? Dice, nosotros creemos que solo lo verdadero es absoluto, cuando de hecho solo lo absoluto es verdadero. Pensemos qué significa esta contraposición, ¿no? Pienso que de lo absoluto, pensado este ser otro, del objeto, esta materia muerta en términos de Fichte, de aquí viene la verdad. Pero ¿no será más bien que solo lo verdadero, esta noción de verdad, es lo único absoluto? Y que esto, digamos, es un producto de eso verdadero. Cito de la... más adelante, 57... Cita algo extensa, ¿no? Les leo, ¿no? Dice, así pues, en lo que la conciencia declara dentro de sí como el en sí o lo verdadero, tenemos la pauta que ella misma establece para medir por ella su saber. Pues bien, si llamamos al saber el concepto
y a la esencia o lo verdadero, lo que es o el objeto, el examen consistiría en ver si el concepto corresponde al objeto, ¿no? La idea normal, ¿no? En cambio, si llamamos concepto a la esencia o al en sí del objeto y entendemos por objeto, por el contrario, lo que él es como objeto, es decir, lo que es para otro, el examen entonces consistiría en ver si el objeto corresponde a su concepto, ¿no? La tradición marxista posterior va a decir, esta es la diferencia entre materialismo e idealismo. Veremos que no es tan sencillo, pero aquí está, ¿no? La pregunta no es, como pensaría la posición natural, si el concepto corresponde al objeto, sino si el objeto corresponde al concepto. ¿Por qué? Porque en sí el concepto es anterior. Notaremos ahora, ¿no? Entonces, bueno, dice Hegel, a este proceso dialéctico, o sea, de dos logon, de diálogo, ¿no? O sea, en que se encuentran dos logos o dos sentidos, el ser en sí y el ser otro, a este proceso le llamamos experiencia. Y la ciencia de la experiencia será la ciencia de la experiencia de la conciencia, será justamente la ciencia de la dialéctica, de estos momentos de relación en que la conciencia se encuentra con su ser otro, y estas se expresarán en distintas figuras. Y eso es, dicho ahora en otros términos, el proyecto de la fenomenología del espíritu, ¿no? Intentar comprender este proceso dialéctico, palabra ya tan cargada de tanta tradición, ¿no? En que la conciencia o el espíritu se va a poner delante de sí a un ser otro. Y en el encuentro con el ser otro va a reconocerse a sí mismo en el ser otro y va a ir ganando determinaciones, ¿no? Y el proceso entonces del sistema de la ciencia debe ser esta ciencia dialéctica, dicho en esos términos, o en términos del prólogo, esta fenomenología de la conciencia o del espíritu, ¿no? Y que lo va a reconocer en distintas figuras. ¿Qué figuras? Entramos ya pues en materia, ¿no? No voy a recorrerlo todo porque tampoco me siento en la capacidad de abordar semejante tarea, pero pasemos algunas de pasada para que entendamos este proceso, ¿no? Empezamos por la conciencia, ¿no? El momento A, ¿no? Aquí en la conciencia, el ser otro va a ser de entrada lo puesto enfrente, ¿no? Lo que llamaríamos la cosa en sí, ¿no? Empezamos con la certeza sensible, ¿no? Delante de nosotros tenemos un objeto, ¿no? Pero ¿qué es ese objeto, no? Parece que el objeto es algo muy concreto, ¿no? O sea, delante de mí tengo el plumón, aquí está, ¿no? A ver, espérate. Pero, pues, ¿dónde ves plumón aquí? ¿Dónde ves plumón aquí? ¿Que no el plumón es un concepto? ¿Que no el plumón es un concepto genérico? ¿Una idea, un eidos? ¿Dónde ves plumón? En este. O sea, yo sé que es plumón, pero si fuera la primera vez que confronto con él, ¿qué es esto? Yo no sé. Lo mejor que puedo hacer, dice Hegel, es llamarle esto. Aquí está esto. Fíjate que tengo esto. Y ya lo hemos hecho. ¿A poco no lo hacemos? Te encuentras algo que no sabes. Oye, ¿esto dónde va? ¿Sabes cómo se llama, no? Pero esto, ¿no? Estás en el estudio de alguien que trabaja lo que sea, ciencias, artes, y dices, güey, ¿y esto? Lo pongo, ¿no? Ni sé qué es, ¿no? Pero esto. Ahí está, ¿no? Entonces ahí salvo la máxima singularidad de esto. ¿Pero qué no es esto? ¿Es el concepto más universal? ¿El sumamente más universal? Cualquier cosa es esto. Esto, o esto, o esto, o esto, ¿no? A todo le puedo decir esto cuando lo despojo de todas sus determinaciones. Y con ese esto nace otro personaje. ¿Quién está viendo esto? Pues este, ¿no? La primera determinación del yo, el esto es el cruce del aquí y el ahora, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que la relación más singular, más inmediata, más directa
digamos, con lo otro, con el ser otro, es la más universal, la más conceptual, ¿no? ¿Dónde quedó ese objeto aparte de mí? Si ya cuando me entro en relación con él, lo entro en relación a través de conceptos universales, ¿no? ¿Dónde quedó cuando esto es algo tan general y cuando este es algo tan general, ¿no? Y ahí es donde la conciencia dice, pues a lo mejor detrás, para poder hablar de la certeza sensible de que esto está aquí, tengo que reconocer que lo hago a través de mi propia operación, ¿no? De mi propia operación conceptual, ¿no? Dice, bueno, ok, volvamos a la singularidad. Esto no es cualquier esto, porque es azul y es cilíndrico y es sólido y es un instrumento y todo eso, ¿no? Bueno, es cilíndrico, sólido, dejémoslo sólido, azul, sabe chistoso si te lo pasas por la lengua, tiene ese olor tan peculiar de los plumones, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya volvió otra vez a los singulares de ese ser otro, ¿no? Y Hegel otra vez dice, de veras, ¿azul? ¿Qué no es un concepto? ¿Sólido? ¿Qué no es un concepto? Entonces, ahora ya no es la certeza sensible, sino la percepción debe reconocer sé que esas cualidades que le pone al objeto o que encuentra el objeto son cualidades que ella misma pone, ¿no? Ella misma da, ¿no? Lo azul, lo sólido, demás, ¿no? Y ahí va reconociendo y llegamos aquí empezaría la crítica a sus contemporáneos, ¿no? Aquí va, lo que sigue es la crítica a Kant y a Fichte y pasado también a Schelling, ¿no? Que es tercer momento de la conciencia, que es fuerza y entendimiento, ¿no? Todos dirán entonces, ok, entonces yo soy quien pongo todo esto, ¿no? Pero habrá una forma de presentarse de esto más general, ¿no? Que es justamente ese entendimiento, ¿no? Estoy yo puesto delante ahora del entendimiento y delante, aparte, de las leyes, ¿no? De las leyes que gobiernan este mundo concreto, ¿no? Pero, igualmente en este proceso, termino reconociendo que soy yo, que es el espíritu, que pone esas leyes. Que es el espíritu quien pone esas condiciones del entendimiento. Entonces, vemos cómo siempre por eso un ser otro, va el espíritu reconociendo que ese ser otro es el propio espíritu, ¿no? Aquí, solamente en una nota, ¿no? Para no alargarme a chance a Leo, ¿no? Cuando Marx dice que Hegel iba en el camino correcto, pero que su sistema estaba invertido, la inversión estaría aquí, ¿no? Sería en este momento de la conciencia, ¿no? Vayámonos, ¿no? A uno de los enunciados claramente de naturaleza metafísica que va a enunciar Marx, ¿no? Que es justamente la tesis 1, tesis sobre Feuerbach, ¿no? En tesis 1 dice, el error de la tradición ha sido confundir objeto 1 con objeto 2, ¿no? Con la traducción de Bonet Echeverría, o la otra que me gusta más, confundir la cosa con el objeto, o, como dice en el alemán, confundir el Objekt con el Gegenstand, ¿no? El error de la tradición es confundir el Objekt con el Gegenstand. ¿Cuál es la diferencia? Dice, y de eso pecan tanto mecanicistas como idealistas, de esta confusión, ¿no? En que se confunden el Objekt con el Gegenstand. La diferencia es que el Objekt, el objeto, es un concepto abstracto, ¿no? Es un concepto abstracto de eso otro del sujeto. Entonces, tanto el que cree que lo objetivo es anterior a lo subjetivo, el mecanicista, en términos de Marx, como el que cree que lo subjetivo es anterior a lo objetivo, los dos suponen a un objeto separado como principio, y eso es una abstracción del sujeto. Dice, lo que realmente existe, o lo que realmente debería ser principio del materialismo dialéctico, es el Gegenstand. Esto es, el objeto
entendido, o la cosa entendida como siempre puesta enfrente del objeto. El materialismo en Marx no quiere decir que todo está determinado exclusivamente por un mundo mecánico independientemente de la subjetividad. Esa es la comprensión más burda de Marx, ¿no? Que desgraciadamente fue muy popular en el siglo XX, ¿no? Quiere decir que la subjetividad siempre encuentra un límite que le excede. Ese límite que le excede es lo puesto enfrente, ¿no? Lo material. La diferencia entre lo mecánico y lo material es eso. Lo material es que está puesto enfrente, es algo más allá, ¿no? Entonces, el error de Hegel, o la puesta patas arriba de Hegel, sería justamente el hecho de que su sistema se desprende de esto puesto enfrente, abandonando la certeza sensible hacia fuerza de entendimiento y más allá, ¿no? Mientras que Marx quiere regresar al revés, ¿no? Hacia este contacto que desde la certeza sensible se empieza a reconocer con un ser otro que nunca se puede reducir, nunca se puede subsumir, sino que siempre se mantiene como otro. Y a eso otro le llamamos materia. Y ahí está el materialismo de Marx, ¿no? Curiosamente no será el único el único alumno de Hegel crítico de él, y que lo que querrá será invertir un momento del desarrollo del espíritu con consecuencias políticas radicales, sino veremos ahorita al final de esta pequeña locución otro más, que va a ser justamente Max Stirner, ¿no? Max Stirner igualmente orientará su crítica en un momento del espíritu de Hegel diciendo es que no debe estar patas para arriba, digamos, ¿no? Mientras que Marx lo va a pensar que está en este momento, Max Stirner lo pensará en el espíritu objetivo, ¿no? Que ahí está patas para arriba el sistema, y mientras uno va a fundar la tradición del materialismo dialéctico y todo lo que esa tradición trajo, el otro será el fundador o uno de los referentes de la tradición del anarcoindividualismo, ¿no? A partir de esta idea, curioso, ¿no? Y ahí siguen los años salvajes, ¿no? O sea, tal vez los últimos guiños de los años salvajes va a ser el nacimiento de los llamados hegelianos de izquierda y lo que esta tradición política dará para la segunda mitad del siglo XIX y el XX, ¿no? Y solo para anotarlo, con un nuevo horizonte, que va a ser ahora la revolución de 1848 en Francia y eventualmente la Comuna de París, ¿no? Que va a cambiar completamente el horizonte político europeo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, recorriendo rápido la cosa para darle unos minutitos a Leo, la autoconciencia ahora es el espíritu, ya no se pone delante a un objeto inerte, sino a otra conciencia, ¿no? Y en esa conciencia busca en ese otro el reconocimiento, ¿no? Y son dos conciencias puestas enfrente, ¿no? Y estas dos conciencias, la única relación que pueden tener es la de la lucha a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una exige el reconocimiento de la otra, ¿no? Y en ese reconocimiento se expone a la otra como ser otro, ¿no? Entonces, dice Hegel, ¿no? Cualquier conciencia que no se ha expuesto a este riesgo a la muerte será persona, pero conciencia no. O espíritu no, porque no está en este proceso. Y esa relación se desplegará ahora en una relación de tres momentos, que es la famosísima relación que le dio título a la canción de Depeche Mode, ¿no? La relación de el amo y el siervo, ¿no? En esta relación, ¿no? Digamos, la relación hasta ahora de la conciencia con el mundo está determinada por el disfrute, ¿no? Entonces, esa relación con el mundo ha sentido desde unir al mundo y que como resultado obtiene disfrute. Esta relación, en la relación del amo y el esclavo, se desdobla, porque el amo obtiene el disfrute y el esclavo se relaciona con el mundo sin tener el disfrute. Entonces, esta relación con lo otro se desdobla, ¿no? Y se logra desde esta relación la conciencia logra un nuevo momento de reconocimiento, ¿no? Como autoconciencia, como volver así, ¿no? Uno por el trabajo y otro por el disfrute, ¿no? Pero al final de cuentas es una codependencia para el reconocimiento, ¿no? Esta conciencia pasará por varias formas, ¿no? Que es primero el estoicismo, ¿no? El estoicismo, que es el que va a reconocerse en el pensar, en la propia actividad de pensar la libertad, a pesar de ser un esclavo, siempre se mantiene libre. Aquí está la imagen clara de los estoicos romanos, ¿no? Luego estará la relación escéptica, ¿no? En que completamente el escepticismo elimina
el ser otro del objeto en favor de la libertad del pensar. Y bueno, ¿no? El recorrido sigue hacia la conciencia piadosa, ¿no? En que el ser otro ahora será un ser trascendente, ¿no? Y llegará finalmente, ¿no? Al espíritu objetivo. El espíritu objetivo es el momento en que el espíritu ahora se relaciona con un otro como comunidad, ¿no? Y ese ser otro como comunidad se va a exteriorizar a sí mismo a través de leyes, ¿no? O sea, lo que antes era un designio personal se va a convertir en algo objetivo, externo a ello, que es la ley, y que luego regresa así como ética, como asumir esa ley, ¿no? Y eventualmente luego vienen estos tres procesos, ¿no? De la religión, el arte y la música, de la religión, el arte y la filosofía, en que eventualmente este espíritu se reconocerá plenamente y llegaría idealmente a ser espíritu absoluto. ¿Cuál será ese último momento? Pues obviamente este libro, ¿no? Este libro será el momento de la filosofía, el espíritu absoluto. El problema es que Hegel reconoce que esto no es un proceso, lo discutíamos la clase pasada, de prospectiva, sino de recuerdo. ¿A dónde va el espíritu? ¿Quién sabe? Porque cuando el espíritu se reconoce plenamente, quiere decir que ya pasó, ¿no? Quiere decir, solo se puede reconocer en el recuerdo. La filosofía solamente voltea hacia atrás. Claro, en filosofía de historia, Hegel soñará hacia el frente, ¿no? Dirá, tal vez el espíritu es como el sol y saldrá otra vez por el oriente, ¿no? Pero bueno, esa es una proyección. La realidad es que la filosofía solamente puede operar hacia atrás, ¿no? Y esta labor será tematizada por Benjamin también, ¿no? Solo para tocar brevemente, ¿dónde toca la crítica de Stirner? Max Stirner dice, el problema o el error es cuando, o, digamos, lo problemático es cuando las ideas del yo o del único se exteriorizan como leyes. Y entonces tú creas ideales como la verdad, la justicia, la libertad, y luego viene la libertad o la nación, y luego viene la libertad, la nación y lo que sea, a imponerse como fuerzas externas sobre ti. ¿Cuál será la máxima expresión de esto? El Estado, ¿no? El Estado es esa creación que los humanos creamos, que nace de nosotros mismos, y que luego se convierte en una fuerza opresiva externa sobre nosotros. Lo mismo puede decirse tal vez de los tres grandes pilares de la opresión de la sociedad, ¿no? El Estado, el capital y el patriarcado, ¿no? Son creaciones que las crea el individuo y que luego lo exceden y lo oprimen, o la oprimen, ¿no? No, porque esto lo crea, es lo que dice Max Stirner, ¿no? Y entonces, la rebelión del único debe ser decir, rompo con eso, ¿no? No permito que estas leyes abstractas, hipostasiadas, ideas hipostasiadas de la mente de los humanos, se conviertan en instituciones que me opriman, y por eso vuelvo a ser el único y mi propiedad. Esto es, volver a mis propios intereses, ¿no? Y por eso son anarquistas, ¿no? Porque rompen con el gobierno o esa estructura de poder, y por eso son individualistas, porque a lo que se vuelve es al único o a la posición de cada uno, ¿no? Su propuesta política es más compleja sobre la comunidad y demás, pero bueno, hasta acá Hegel, para, al menos, si quieres mencionarlo. Bueno, pues es que en realidad lo que Emiliano llama geleos de izquierda son schillingianos consecuentes. Porque lo que sigue es dejar el punto donde lo terminó Hegel, que es la ciencia de la lógica. O sea, sí, no hay perspectiva, pero sí hay un momento de autarquía, ¿no? De el espíritu una vez construyendo sus conceptos, no solo mostrando o describiendo la aparición de ellos, ¿no? Y es que la disputa que va a seguir Schelling con esto es en términos de la cópula o del concepto, ¿no? Y la manera en cómo entiende lógica, medida por el arte, de hecho, y por la tragedia griega. Y, no sé, para resumirlo a muy grandes rasgos, que en toda presentación siempre va a haber un resto que se sustrae. Un principio oscuro, dice Schelling. Un resto indivisible, dice Gilles, ¿no? Pero es que las discusiones son muy particulares. ¿Contra la ciencia de la lógica o contra el concepto?
cómo el arte, desde la música a la tragedia griega, impactan a la filosofía, para decir que cada presentación natural, conceptual, incluso lógica, siempre hay algo que está reflejado. Siempre se sustrae, no importa la presentación de los principios, de los principios, como la actividad. Solo les voy a leer una cosita, para que vean. Pues ni siquiera el propio espíritu, eso es Shelley, ¿no? Pues ni siquiera el propio espíritu es lo más elevado. No es más que el espíritu o el hálito de amor. Mas es el amor quien es lo supremo. Es aquello que estaba ahí antes de que fueran el fundamento y lo existente, al título de elementos separados. Pero todavía no hay calidad de amor, sino ¿cómo podríamos denominarlo? Lo podremos llamar fundamento originario, o mejor, el fundamento. Puesto que precede a todas las oposiciones, estas no pueden existir en él de modo distinguible ni de ningún otro modo. Ya, qué bonito es esto. Pero el fundamento solo se divide en dos comienzos, igualmente eternos, a fin de que los dos principios, que en tanto que el fundamento, no podían ser simultáneamente, es decir, ser uno. Se tornen uno gracias al amor. Esto es, solo se divide para que haya vida, amor y existencia personal. Pues el amor no es ni en la indiferencia ni en los supuestos ligados que necesitan este vínculo para ser, sino que el secreto del amor es, por repetir algo ya dicho, que une a aquellos que no podrían ser cada uno para sí, y que sin embargo no lo son y pueden ser el uno sin el otro. Piensen que siempre hay algo que sustrae, y creo que no puede ser conceptualizado, y los esfuerzos de Shelley por hacerlo 30 años después de este libro van a acabar en algo que se llama Edades del Mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Leo, por tu trabajo compartió este trabajo tan profundo de interpretación. Próxima clase, empezamos con Schopenhauer, ¿no? Ya estamos en la recta final del curso y entramos, bueno, yo entiendo que igual tal vez Aristóteles no le sea tan coqueto, pero bueno, ya entramos en Schopenhauer y en Nietzsche, ¿no? Vamos con todo, entrar a la filosofía, a la crítica, a la metafísica, a la ruptura con el horizonte de la subjetividad, la ruptura del horizonte de la sustancia y de la representación, ¿no? Y abrirnos paso a la filosofía llamada contemporánea, aunque bueno, ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero próxima clase van a leer los primeros 5 apartados de libro 1 y libro 2 de Mundo como Voluntad y Representación. Recuerden, vienen 2 tomos normalmente de ese libro. Todo está en el tomo 1, el tomo 2 son solamente agregados a los otros libros, ¿no? Entonces, libro 1, libro 2, los primeros 5 apartados más o menos, ¿no? Entre más lean, mejor, ¿no? Veremos un poco el funcionamiento del horizonte de la representación y sobre todo quiero que veamos el argumento de justificación de la voluntad como acceso al noumeno, ¿no? Entonces, veremos eso y ya, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, muchas gracias, tengan buen día y seguimos la clase que viene próximo jueves con Schopenhauer. También gente de internet, gracias. Adiós.